montón de tiempo. O sea, yo lo puedo guardar, no es que se puede guardar en el freezer, Sí. pero siempre en una bolsita o en un
Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿Le va bien? Bien, sí, bien. Gracias. Bueno, muy bien. Han pasado el examen. Perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el examen? ¿Estaba dentro de la expectativa? ¿Les costó? ¿Les fue fácil? ¿Qué les pareció? Me pareció buena la metodología en el sentido de que son ejemplos prácticos, Bueno, para poner es en muy, práctica la teoría. es muy probable que les tomemos oral ahora en la próxima ocasión, dado que no son tantos, ¿correcto? O sea que hay posibilidad de materiales, digamos, de llegar a evaluarlos en un plazo razonable. ¿Okay? Probamos ya en el recuperatorio y no nos fue mal, digamos, no nos fue mal en el sentido que en 4 horas y media los evaluamos. Por ahí esto lleva 2 jornadas o una muy larga, o nos podemos organizar en 2 grupos, pero en fin, vamos a tratar de hacerlo así, ¿ok? Que nos deja más tranquilos en el sentido que los pudimos escuchar. La segunda parte es un poquito comprimida, así que vamos a darle, o sea, no sigan el cronograma, traten de adelantar, ¿correcto? Hay algunos temas que son un poquito densos. No es el caso del día de la fecha, que es un tema muy, muy sencillo, obligaciones de hacer. En realidad, digamos, habría que dividir, como hace el 773 y siguientes, las obligaciones de hacer, que son aquellas en las cuales en inicio, de entrada, lo que hay es el compromiso de una actividad por parte del deudor. Habría que dividirlas en aquellas obligaciones de hacer en las cuales el deudor ha garantizado un resultado, de aquellas obligaciones de lo que llamamos mera actividad o pura diligencia, que son aquellas en las cuales hay una dinámica, un comportamiento debido por el deudor, lógicamente no cualquiera, sino uno destinado y eficiente como para satisfacer el interés del acreedor, pero el deber jurídico que se asume ha sido un deber de medios. ¿Por qué es importante este tema? Yo creo que la cuestión acá gira sobre este tema y sobre el carácter fungible o infungible de la prestación a cargo del deudor. Es decir, hablando en criollo, si en la obligación de hacer la actividad del deudor se puede sustituir por la actividad de otro, veremos en qué escenarios. Y la segunda cuestión es si, ¿me escuchan ahí ustedes? ¿Me escuchan? Sí, profe. Y si la segunda cuestión de importancia o de relevancia es si se trata de una obligación de mera actividad o hay garantizado alguna clase de resultado o de resultado eficaz. Eso va a ser determinante de dos cosas. Primero, va a ser determinante del régimen de responsabilidad civil y de las alternativas que se le abran, en definitiva, a las partes en tanto identificar si hay o no hay cumplimiento de la obligación. Fíjense que el artículo 774, para darnos más precisión sobre el alcance del deber jurídico del deudor y de la importancia que tiene que este deber jurídico se resuma en una mera actividad o si además conlleva la satisfacción de un interés garantizado, tan importante es que el 774 previó distintos escenarios. Siempre que hablamos, lógicamente, de una obligación de hacer
que yo la llamo de mera actividad, digamos, o donde lo que compromete el deudor es una actuación diligente, tendiente a la obtención de la satisfacción del interés del acreedor, tengamos presente que estamos en el marco de una relación que está asignada primero y principal por el concepto mismo que tenemos de la prestación. La prestación no es cualquier actividad. Es una actividad idónea para satisfacer el interés del acreedor. ¿Se comprende? Es decir, cuando se dice que el deudor tiene una obligación o un deber de mero comportamiento o de mera diligencia, y con esto se pretende identificar el deber jurídico de él con el cumplimiento de una mera actividad. Esa actividad no es cualquier actividad, tiene que ser una actividad, un comportamiento, una prestación. Algún autor hablaba de programa prestacional, que tiene que estar dirigido, que tiene que ser idóneo para la satisfacción del interés del acreedor. Y ustedes saben que ese interés va a estar más o menos explícito en cada vínculo obligacional, y también que como elemento de la obligación está la causa fin, es decir, hay finalidades que son relevantes para las partes. Con lo cual, toda esta cuestión de la mera actividad, que lógicamente tiene un régimen de responsabilidad civil menos estricto, como vamos a ver, toda esta cuestión de la mera actividad no se resume en una especie de voluntarismo del deudor de yo me comprometí a una actividad, a un hacer, bueno, si yo no garantizo un resultado, mientras no sea negligente, imperito o imprudente, mi conducta está libre de cualquier responsabilidad civil. No. La idea es que la conducta del deudor, en tanto prestación a su cargo, esté dirigida a la satisfacción de ese interés. Fíjense, vamos a leer el artículo 774 si tienen a la vista el código. La prestación de un servicio, ¿por qué está hablando de un servicio? Yo creo que la idea del servicio podría llevarnos a tener prejuicio de que es mera actividad, y vamos a ver que ahí está no solamente hablando de las obligaciones de medios o de mera actividad, sino también de otras, como por ejemplo la locación de obras, donde tal actividad después conlleva como parte del débito la entrega o la construcción de un opus, de una obra, de un resultado verificable. Puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Bueno, estas son las llamadas obligaciones de mera diligencia. Cierta actividad, que por supuesto va a estar determinada o va a ser determinable, con la diligencia apropiada. ¿Cuál va a ser la diligencia apropiada? Bueno, por supuesto la que depende de la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar en la que las partes se han obligado. Pero para ser más específicos, van a ser todas aquellas diligencias que tenga que adoptar el deudor para que la prestación o actividad a su cargo sea idónea, por lo menos en términos generales, para satisfacer el interés del acreedor. ¿La satisfacción está garantizada? No, pero la actividad tiene que estar dirigida en ese sentido. Independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. B. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. En este caso, el deudor debe una actividad destinada a la consecución, a la obtención, al logro de una finalidad concreta. O sea, él compromete un resultado concreto, pero dentro de ese resultado no está garantizado el éxito. O sea, la satisfacción del interés del acreedor no está dentro del débito entendido como una garantía que le preste al acreedor.
C, en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. El 775 agrega una norma que en realidad no tiene ninguna importancia. El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de la parte o la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusiva. La verdad que no se entiende qué objeto tiene esto, pues la primera parte habla de que el hecho debe ser cumplido con diligencia, y la segunda, que si no es así, se tendrá por incumplido, lo cual es una verdad de perogrullo. ¿Qué es lo que nos definió el 774? Una de las dos cuestiones basales de las que estamos hablando desde el comienzo. Pueden opinar ustedes, ¿eh? Lo que nos definió el 774 fue cuál va a ser el régimen de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el inciso A, vamos a estar hablando de una obligación puramente de medios, ¿no es cierto? Mientras en el inciso B y C nos estamos refiriendo a una obligación de resultado. En algunos casos, de resultado atenuada, en el sentido que no va a ser exigible fatalmente la satisfacción del interés del acreedor, y en el último caso, el inciso C, va a ser una obligación de hacer de resultado agravada. ¿Agravada por qué? Agravada porque vamos a ver que el tema de las obligaciones de medio de resultado que está legislado en el código impacta básicamente en el factor de atribución de la responsabilidad civil e impacta en las eximentes de responsabilidad. En el primer caso, cuando se compromete a realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente del éxito, el artículo me lo está diciendo. ¿Cuál es el factor atributivo de responsabilidad en ese caso? ¿Qué voy a tener que probar para que haya responsabilidad civil? Que no se cumplió con la actividad. Por supuesto, por supuesto, si no se verificó la actividad, no hay nada que discutir, pero acá estamos hablando de alguien que desarrolla la actividad y que, tal como dice el 775, no lo cumple en tiempo y modo acorde con la intención de las partes o la índole de la obligación. Entonces, como dice Guillermo o Guillermina, porque dice Guille Constanzo, la culpa, es decir, la culpabilidad va a ser el factor de atribución de responsabilidad. ¿Se entiende? Si yo estoy diciendo que el deudor debe una conducta o prestación diligente, la contracara de eso, para alegar incumplimiento, cuando ese comportamiento o conducta es defectuoso, 775 primera parte, es alegar que no fue diligente, es decir, que obró con culpa, con imprudencia, impericia, imprudencia. ¿Sí? Ahora, en las obligaciones de medio, donde el factor de atribución es subjetivo, hablamos de la culpabilidad, la cuestión también radica en quién tiene la carga de la prueba. Si el acreedor tiene la carga de la prueba de la culpa del deudor, o si le basta alegar la falta de cumplimiento para que el deudor tenga que salir a probar la diligencia. ¿Qué opinan ustedes? Y que el deudor tendría que probar que obró diligentemente. No. ¿Por qué?
Porque lo que dice la ley, artículo 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, es que los hechos constitutivos, los que constituyen, los que construyen la pretensión o acción, son a cargo del demandante. ¿Se entiende? Es decir, desde el punto de vista ritual, procesal u operativo, para que haya responsabilidad y para que lo condenen a alguna de las variantes del artículo 730, es decir, lo fuercen a hacer lo que ha prometido, se sustituya por otro, o lo obliguen a reparar los daños y perjuicios, yo tengo que demostrar el incumplimiento de la obligación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo pruebo el incumplimiento? Bueno, o el hecho no se realizó o se realizó defectuosamente. Si se realizó defectuosamente, el que tiene que probar que fue defectuoso soy yo, que pretendo que lo condenen por la responsabilidad civil al deudor. Es decir, el acreedor, que es el que pretende un resarcimiento, tiene que probar que el deudor está en una situación de responsabilidad civil. Y ustedes saben que la apertura de la acción de responsabilidad civil es la consecuencia típica de la mora. Y la mora tiene un elemento constitutivo llamado material o objetivo, que es el incumplimiento. O sea, el desajuste entre la conducta debida y la conducta obrada. Quiere decir que le está sobre la espalda del acreedor que alega el incumplimiento, que alega la situación de mora y que entonces pretende la apertura de la acción de responsabilidad, la prueba de la culpa, porque la culpa, o sea, la prueba de que no obró diligentemente, es la prueba del incumplimiento. Pues acá dice cierta actividad con la diligencia apropiada. ¿Me siguen? En la idea, o sea, que desde el punto de vista sustantivo, las normas sobre mora, el 730, y las normas sobre responsabilidad civil, en este caso contractual, o desde el punto de vista ritual, procesal, por el artículo 735, está claro que en las obligaciones de medio, cuando el factor de atribución es subjetivo, como típicamente lo es, la prueba de la culpa abona la prueba del incumplimiento, que es un elemento objetivo basal para que hablemos de mora y por correlato para que podamos imputar el deber de responder o de compensar el daño, fruto de aquel incumplimiento. ¿Se advierte esto? ¿Se entiende esto cómo funciona? Digo porque ya hay temas que ustedes los vieron, ¿no? Mora, sus efectos. ¿Hasta acá hay preguntas? Sí, profesor, en el artículo 1735, Vamos a buscarlo. Ya sé más o menos qué es. sí, de las facultades judiciales, Sí, que dice que el juez puede distribuir la carga de la prueba. sí. El artículo 1735 dice, vamos a leer el anterior, dice, el 34. Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y la circunstancia eximente corresponde al que los alega, o sea, la aplicación práctica de lo que estoy mencionando yo en este caso. ¿No es cierto? ¿Quién alega el incumplimiento? Debe demostrar la culpa. ¿Quién alega que está eximido total o parcialmente? Debe demostrar, en nuestro caso, la diligencia, o sea, que obró diligentemente, en el caso del inciso A que estamos hablando nosotros. No obstante, dice el artículo siguiente, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se hace en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo a permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Esta es una norma nueva, muy buena, que aplica un criterio que ya era aceptado por los tribunales, en base a lo que doctrinariamente se ha dado a llamar la teoría de la carga probatoria dinámica, o como lo mencionaba el maestro Morelo, Augusto Morelo,
de la solidaridad en materia probatoria. Creo que este es un recurso que tiene el juez, no las partes, que se basa en la noción de buena fe y sus efectos en el proceso civil. Y que de alguna manera lo que hace es darle un toque de elasticidad a la regla del artículo 375 del Código de Procedimiento de la que yo les hablaba. Porque en ese 375, hechos que constituyen la pretensión rígidamente están a cargo del demandante, en este caso del acreedor, y hechos eximentes, en este caso, estarían a cargo del demandado deudor. El artículo 1735 viene a elastizar esa situación. ¿Por qué? Porque la aplicación rígida de la regla del 375 llevaba a abusos procesales. ¿Cuáles son esos abusos? Supongamos una obligación de hacer en el marco de un contrato de prestación médico-asistencial, donde a mí tienen que tratarme para la extracción de un tumor. Y dado que la extracción no tuvo éxito y sí se produjeron una serie de daños colaterales ajenos a la práctica, no habituales, que no forman parte del riesgo asumido, entonces yo demando por daños y perjuicios. En la noción tradicional de la obligación de hacer, del inciso A del que hablamos, la prestación médica es una prestación de mera actividad. No está garantizado el éxito, ¿correcto? Hay un alia, riesgo o suerte que es íncito en esta clase de contrato. Porque en definitiva lo que el médico compromete es una actividad que se ajuste a las normas y reglas del arte de curar conforme el estado de la medicina en el lugar y tiempo y la especialidad que le toque ejercer. ¿De acuerdo? Si el médico tiene prohibido prometer la curación por el código deontológico de normas éticas que regula la profesión. ¿Se entiende? Es decir, a tal punto llega a las limitaciones que tiene este deber a su cargo, que él no puede comprometer la curación. O sea que salvo muy excepcionales situaciones, el resultado no está comprometido. Ahora, esto llevaba a la aplicación de lo que nosotros mencionamos como el 375 del Código de Procedimiento y a la aplicación del 774 inciso A. Resultado en la práctica de los procesos judiciales. Gerardo, que había estado dormido 1 hora antes y hasta 1 hora después de la intervención quirúrgica, tenía que explicarle al juez cómo, por qué, cuándo y en función de qué comportamiento el médico o conjuntos de médicos que lo habían operado habían errado. O sea, no habían actuado conforme a las reglas del arte de la profesión de curar, de la medicina. Gerardo enfrentaba lo que tradicionalmente se llama el secreto de quirófano. ¿Qué es el secreto de quirófano? Bueno, es justamente una especie de omertá o código de silencio donde en el procedimiento de daño y perjuicio los demandados, los médicos, en este caso, un ejemplo, sencillamente no explicaban qué habían hecho, siendo que la carga de la prueba pesaba sobre el demandante, sobre el acreedor en este caso, la falta de obtención de prueba sobre cuál había sido la mecánica de los hechos y en qué había consistido la conducta llevada adelante por los médicos, la carencia de esa prueba, la orfandad probatoria, fruto de que a unos no se sentían ni estaban obligados, 375, 774A, a explicar qué habían hecho, pues la carga de la prueba de la culpa, o sea, del obrar indiligente, lo tenía el demandante, y el otro, con las dificultades procesales que le planteaba el secreto del quirófano, y este mecanismo según el cual él tenía que ser una especie de perito médico que le explicara al juez que le habían hecho mal, derivaba en que la falta de prueba
sobre los hechos, entendido como la prestación a cargo de los médicos, determinaba el rechazo de la demanda. Es decir, que las limitaciones en materia probatoria sobre un dato elemental para cualquier reclamo de responsabilidad civil que se obraron diligente o indiligentemente, impedía el acceso a la indemnización. Por ejemplo, para este conflicto interindividual entre lo que la doctrina llamó el experto y el profano, ¿no es cierto? Entre el experto y el profano, el que ejerce una actividad profesional en este caso, donde o no se maneja la mayoría de las variables, sino todas las variables de lo que puede ocurrir y ha ocurrido en un caso puntual, y el otro que ignora todo. Y la tarea del juez de reconstruir los hechos para establecer la verdad. Entonces, las teorías de la aplicación de normas de prueba dinámicas, no estáticas como el 375, o de solidaridad en materia probatoria, generaron algo que vulgarmente se ha dado a llamar la inversión de la carga de la prueba, pero que no funciona así, porque no es que el médico está compelido o tiene la carga ahora de probar su diligencia. Bien dice la norma, ¿qué es lo que puede hacer el juez? El juez no puede invertir lisa y llanamente la carga de la prueba. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? En 1735. Va a ser una ponderación. Dice, puede distribuir la carga de la prueba de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se hace en mejor situación de aportarla. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el juez es lo siguiente. A falta de prueba sobre qué pasó y si se obró diligentemente o no, la falta de prueba va a perjudicar al que estaba en condición de aportarla, aun cuando no se respete la regla del 375 y del 774A. ¿Me siguen? La aplicación de la teoría de la carga probatoria dinámica o solidaria arroja que en el proceso, como resultado, ¿no? Que en el proceso en el cual no se produjo prueba o no se pudo revelar cuáles fueron los hechos o acontecimientos, más sí estamos en presencia del daño como elemento, y no se pudo explicar qué pasó, cómo se llegó a ese resultado anómalo, irregular y no querido, termine perjudicado en el proceso el que estaba en condiciones de producir la prueba y no lo hizo. Esto no necesariamente significa la inversión de la carga de la prueba, sino que hay una distribución del onus probandi. Hay una distribución. Quizás, fruto de esa distribución, ambas partes sean llamadas a probar determinados hechos, los que están en posibilidad material o en mejor condición de producir. Y los médicos, por ejemplo, deban probar cómo una práctica diligente, según ellos, puede producir un resultado anómalo como el que se verificó, como una operación de extracción de un tumor en el hígado termina con la pérdida de un órgano que no estaba comprometido. Todos sospechamos que por una mala práctica en la intervención quirúrgica, pero el único que está en condiciones de explicarla es el cirujano y su equipo. El paciente no. Ahora, los médicos dicen que el paciente ocultó su verdadero estado de salud y ese órgano estaba comprometido de antemano. Bueno, perfecto. Ellos podrán aportar alguna prueba, pero también va a tener que aportar alguna prueba de este hecho eximente la propia víctima, porque el juez al distribuir puede decir, mire, esto por el 375 es un hecho impeditivo o extintivo. Teóricamente es a cargo de los médicos, pero ¿sabe qué pasa? El que hizo la declaración jurada previa a la intervención quirúrgica sobre qué condiciones
físicas poseía, era usted, que es la víctima. Entonces, yo también le voy a trasladar a usted la carga de la prueba de este hecho, que normalmente sería un hecho impeditivo o extintivo. ¿Me siguen con esto? O sea, le voy a trasladar a usted, que tenía que explicar qué pasó. Dentro de sus limitaciones se lo pido, pero también se lo voy a pedir al médico, que en principio no tiene por qué explicar estos hechos constitutivos de su pretensión. Él solamente debería defenderse. Ahora, estos hechos que alega el médico en su defensa y que tienen limitaciones probatorias, forman parte del comportamiento que tuvo usted previo a la intervención quirúrgica, se los comparto a usted también. Estas teorías lo que hacen es solucionar el problema de la falta de prueba. ¿Me entienden? Estas teorías solucionan el problema de la falta de prueba. Es decir, responden a esta pregunta. En un proceso que llega a sentencia, donde no se ha probado determinado o determinados hechos constitutivos, modificatorios, extintivos o eximentes, ¿quién se perjudica? Esta es la pregunta. ¿Se entiende? Es un tema interesantísimo. Profe, Bueno, y si la parte del médico alega que había ocultado el paciente el estado de un órgano, y la parte de la víctima demuestra de que no se obró diligentemente, ¿cuál pesa más? ¿Qué prueba pesaría más? Bueno, ahí hay que ver qué intensidad tenía las obligaciones de la institución médica. Es decir, si se agotaba esto en pedirle una declaración jurada al paciente, o si había que practicarle alguna clase de análisis previo, ¿correcto?, para determinar cuál era la verdadera condición física. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno se va a operar, gracias a Dios nunca me operaron, tiene que hacer una planilla anestesiológica, donde le hace una serie de declaraciones al médico anestesiólogo que va a intervenir sobre si tiene alergias o tiene alguna clase de afección, digamos, que lo puede perjudicar respecto a determinado químico que se emplee o sustancia que se emplee en la anestesia. Donde ahí le hacen una declaración jurada gigantesca. Pero no hay obligación de parte del anestesiólogo, más allá de la entrevista previa y la obtención de esa información, de hacerle exámenes médicos. Ahora, en la misma ocasión que se va a operar, el cirujano le pide a uno un examen de laboratorio de coagulación de la sangre. Entonces, ya no se agota el deber del médico en pedirle una declaración jurada sobre si es una persona que toma alguna medicación para licuar la sangre o para alguna cuestión que pueda tener que ver con la coagulación. La ciencia indica que lo diligente en ese caso es pedir una prueba de laboratorio, que sea el médico el que vea si la persona está anticoagulada, si coagula bien, ¿se comprende? Entonces, a veces se resume en demostrar que se tomaron algunas medidas básicas, como por ejemplo pedir información al paciente, y en otros casos el deber del médico de previsión va más allá, y conlleva, por ejemplo, hacer exámenes clínicos. Pero, por ejemplo, si a mí, como demandado, me interesa como hecho limitativo o como eximente de responsabilidad civil, alegar que hubo una omisión culpable, dolosa, de parte del paciente que mintió en la declaración jurada previa, en la consulta anestesiológica, y que en realidad el paciente presentaba determinada patología o determinada característica que explica el resultado anómalo, muerte, lesiones, ablación de órganos, lo que sea, el médico está limitado en cuanto a la posibilidad probatoria. El médico entiende que esto debe haber sido así, porque este resultado, el daño, no proviene de la práctica, que fue regular, sino que proviene justamente por la ciencia médica, indica que cada vez que una persona omite un dato
X, se produce este resultado, por más que se actúe diligentemente. ¿Qué puede hacer el juez? El juez le puede decir al demandante, tráigame todos sus antecedentes médicos. Ahora, esta norma de 1735, ¿cómo opera? No opera para hacer eso solamente. Opera para el caso en que no se cumpla con la actividad probatoria y entonces el juez esté limitado o inhibido de llegar a la verdad sobre determinado tema, lo que va a hacer es poner a cargo de quien tenía la carga probatoria el perjuicio. Es decir, dado que no se explicó esto, el resultado es nocivo o perjudicial en el proceso para la parte que tenía mejor condición de probar. Perfecto. Profesor, Sí. dice que este artículo 1735 de la carga probatoria dinámica trata de evitar abusos, ¿no? Sí. Pero usted también habló de experto y profano. Entonces, cuando el médico en su experticia explica al juez que actuó diligentemente, ¿cómo hace el juez que conoce su oficio de juez, pero no de las particularidades de las operaciones, cómo hace para determinar si lo que le está diciendo el médico es así o no? ¿Consulta otras fuentes? Mirá, el juez no actúa solo, el juez tiene auxiliares. Estos auxiliares muchas veces son especialistas en otras disciplinas. Son peritos, son expertos. Están en el proceso bonaerense y en general en los procesos civiles y comerciales del país. Los peritos no se designan de oficio, son a pedido de partes porque el proceso es dispositivo, no oficioso. Es decir, si bien el juez tiene la premisa de obtener y de llegar a la verdad para dictar sentencia, la realidad es que el proceso es dispositivo, es decir, la prueba que se va a realizar va a ser la prueba que las partes van a ofrecer y la carencia de medios de prueba va a perjudicar en principio, según estas reglas, al actor, al demandado o a ambas partes. Es decir, el juez no puede de oficio solicitar pruebas periciales. Tiene solamente una posibilidad que es extraordinaria, se ve muy poco, que es la de suspender el pronunciamiento para pedir una medida mejor proveer, que se llama así a una diligencia, que puede ser nueva, una prueba nueva que el juez entiende que es necesaria, ahí sí de oficio, o explicaciones o alguna clase de aclaración a alguno de los peritos. Pero van a ser los peritos los que le van a informar al juez con cierto grado de exactitud y desde la disciplina que gobiernan, cuál es la realidad de los hechos y, en definitiva, cuál de las partes le está informando al juez en la demanda o contestación de la demanda, cuál es la postura real de lo que pudo haber ocurrido. Es decir, estos peritos van a contribuir a la reconstrucción de los hechos o a dilucidar cuestiones de orden técnico que el juez no maneja. Volvamos al 774. Tiene la opción, puede darse que el servicio consista en procurar al acreedor un resultado concreto con independencia de su eficacia. O puede ser que se procure al acreedor el resultado eficaz prometido. Acá hay dos situaciones. Estas son las obligaciones de resultado atenuado o agravado. En este caso el factor de atribución es objetivo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que cumplir con un comportamiento, un hacer, pero ese hacer conlleva la obtención de un resultado, ese resultado, garantido o no garantido, B y C, o mejor dicho C y B, ese resultado, garantido o no garantido, marca la suerte del régimen de responsabilidad civil. ¿Por qué? ¿Qué le va a bastar alegar
al acreedor para demostrar el incumplimiento en este caso? Que no se obtuvo el resultado. Que no se obtuvo el resultado. Que no se obtuvo el resultado. Si yo contrato una locación de obra, y esa locación de obra es un conjunto de conductas de una serie de personas, básicamente del deudor contratista, que determinan la consecución o obtención de un resultado concreto, qué sé yo, que me pinten un garage. Y ese garage a la postre no está pintado. Yo lo único que tengo que alegar es el incumplimiento. Y lo que va a tener que demostrar el deudor es una causa exonerativa, que es básicamente dos cosas. O que sí se dio el resultado, o que hubo un hecho impeditivo, un caso fortuito de fuerza mayor. ¿Me siguen? Es decir, o que sí se obtuvo el resultado, pero el resultado no garantizaba la satisfacción del interés del acreedor, o sea, no era eficaz en ese sentido, o que me dio caso fortuito de fuerza mayor. ¿Por qué es irrelevante la prueba de la culpa acá? ¿Por qué el debate sobre la culpa o falta de culpa es irrelevante en este caso concreto? Porque es un hecho objetivo. Por Porque ejemplo, no debatimos culpas. No debatimos si el obrar del deudor fue diligente o indiligente. Él se comprometió a un resultado. Y toda vez que ese resultado no se verifica materialmente, esto presume el incumplimiento. ¿O no? Si yo le digo, mire, usted me tiene que pintar el garaje, le doy 2.500 pesos. Perfecto, listo. Y tiene que estar pintado para el 25 de junio. Y el 26 de junio no está pintado. Yo no tengo que salir a demostrar su culpa. La falta de obtención del resultado presume el incumplimiento material. ¿Por qué es tan fácil? Porque el resultado ya se buscó, porque ya se pactó el resultado. Claro, porque como el deber objetivo. jurídico está compuesto de una actividad que después se materializa, la falta de ese resultado material da cuenta o presume la existencia del incumplimiento. Caso contrario estaría pintado. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, las circunstancias de los impedimentos o eximentes, totales o parciales, están a cargo del acreedor, del deudor. Es el deudor el que tiene que explicar por qué no se obtuvo el resultado, por causa ajena. O sea, el factor de atribución acá es objetivo, entonces. Es objetivo. Es objetivo. Esto es la aplicación pura y dura de las obligaciones de medio de resultado. Por supuesto, cuando nosotros hablamos del deudor, estamos pensando en el deudor original. Pero tengan presente el otro tema que yo tiré arriba de la mesa cuando arrancó la clase o el encuentro, que es que todo el tema de las obligaciones se pivotaba sobre la naturaleza del deber asumido, pero también sobre el carácter fungible o infungible de la prestación a cargo del deudor. Si nosotros hablamos del deudor como si fuera condenado a muerte a realizar el acto prometido, y en realidad en la mayoría de los casos lo que se da es la incorporación de terceros para el cumplimiento de la prestación a cargo del deudor. ¿Me entienden? Es decir, yo contrato con qué sé yo, Marva SRL la construcción de la losa de un edificio o de un edificio, y me aparece gente que no conozco, paso por ahí, veo un camión que dice Hormigón Pasalto, a los 15 días paso y veo que dice Pinturerías Bilancieri,
No sé quiénes son estas personas, yo no las contraté, pero son terceros que incorpora el deudor para el cumplimiento total o parcial de la prestación. ¿Por qué? Porque la prestación es de hacer, pero de carácter fungible. O sea, es irrelevante las calidades personales del deudor original. 776. La prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza o la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial. Por supuesto, yo me voy a operar de la vista, cosa que estoy evaluando, y voy con una persona que hace 30 años que se desempeña en esta actividad reconocida en la provincia de Buenos Aires por este tipo de prácticas, no es lo mismo que me opere él que me opere cualquier otra persona. Entonces es un débito personal, intuito persona. Si yo contrato a Tarico para que haga una serie de entretenimiento y me amenice el show de mis 60 años, no es lo mismo que aparezca Tarico que aparezca el hijo o alguien de su equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo contrato en función de las calidades personales. Y eso se ve, fíjense, convención, naturaleza o la obligación o circunstancias que resulten de la elección. Se ve todos los días, se ve en mi estudio. Aquí hay más de un abogado. Próximamente seremos 3 abogados. Yo soy el dueño del estudio. Hay gente que viene y le parece irrelevante quién lo atienda, quién lleve su asunto, mientras yo lo controle o mientras sea del staff del estudio. Y hay otra gente para la cual es tan relevante como que si yo no tuviera tiempo o posibilidad de atenderlo, prefiere llevarlo a otro lado o buscar otra clase de asistencia. ¿Por qué? Porque le parece relevante que el que lo atienda sea yo en particular. Porque entiende que reúno las condiciones como para prestarle el servicio que desea, o que necesita, o que cree que necesita. Es decir, de la convención se ha establecido, o se puede presumir que se me eligió a mí. Por ejemplo, siendo que todos los poderes en el estudio se dan a favor de todos los profesionales que hay acá, en este caso concreto, y les aseguro que suele pasar, el poder me lo otorga, la empresa me lo otorga exclusivamente, y sin facultad de sustituir ese poder en otros profesionales. Busca que sea yo el que atienda los asuntos, ¿correcto? Pero salvo esa situación, la prestación a cargo del deudor es sustituible. En aquellos casos en que sea fungible, ¿no es cierto? O sea, que no se dé alguna de estas situaciones. El 777 es una repetición del 730. El incumplimiento imputable de la prestación da derecho a exigir el cumplimiento específico, hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor, reclamar daños y perjuicios. Lo único que le aclararía es esto: exigir el cumplimiento específico. ¿Qué particularidades tiene esto? Bueno, yo estoy limitado. ¿Por qué? Por la garantía constitucional de libertad personal y integridad psicofísica. Es decir, yo no puedo agarrar al deudor que se niega a una conducta y someterlo por la fuerza para que cumpla. El límite está puesto en la libertad personal del deudor. Con lo cual, en las obligaciones de pura actividad es muy difícil pensar en el cumplimiento específico, que no sea voluntario, o sea, en el cumplimiento por vía forzada. ¿Me entienden? Hacerlo cumplir a costa del deudor, siempre que sea fungible. No necesito autorización judicial para esto. Pero después voy a tener que justificar qué gasté y por qué gasté lo que gasté en la contratación de un tercero para sustituir la conducta del deudor. Reclamar daños y perjuicios. ¿Les queda alguna clase de duda sobre esto? Es muy ameno y fácil. ¿No les parece? Profe, yo tengo una consulta. ¿Por qué el deudor tendría que probar que sí se dio el resultado, pero no fue eficaz el interés, si en el inciso B dice que, digamos,
como que no garantiza el éxito. Te entiendo, porque hay algunos casos en los cuales no cualquier resultado es el eficiente para satisfacer el interés del acreedor. Y hay veces que esa satisfacción tiene que estar garantizada y otras veces que no. En aquellas volvamos a la actividad médica. Hay una norma en materia de responsabilidad civil que dice que en los contratos de prestación médica profesional se aplican las obligaciones de hacer, salvo que se haya prometido un resultado, ¿sí? O que este es esperable, por ejemplo, según las normas y reglas del arte de curar en las condiciones en las cuales se produjo la contratación. En el caso típico, la obligación del médico es de medios. ¿Hay obligaciones de resultado? Sí. Por ejemplo, la de cirujano estético. El cirujano estético plantea y planea junto con el paciente un resultado. ¿Fatalmente se va a dar? No, pero el resultado a obtener es un resultado que sea muy parecido a lo que se ha planeado o similar al que se ha planeado. Hay ahí íncita la idea de un resultado. Ahora, ¿la satisfacción del interés del acreedor está comprometida? No, de ninguna manera, porque está comprometida porque es una subjetividad de esto. Entendido como que sea de agrado de la persona que se opera. Objetivamente hablando, no hay un compromiso, una garantía de satisfacción del interés del acreedor, pero sí hay un resultado. Satisfactivo o no, pero hay un resultado comprometido. Y obtenido ese resultado, la persona del médico cumplió. ¿Se comprende? Es decir, una vez que el médico obtuvo el resultado comprometido, aunque no sea de satisfacción de interés del acreedor, cumplió. Por eso es tan importante, como les decía al principio, en la primera parte, la indagación de cuál es el objeto debido, la indagación de cuál es el objeto de la obligación, entendido esto como cuál es el interés del acreedor. (1768) La actividad del profesional liberal está sujeto a las reglas de las obligaciones de hacer. ¿Qué me está diciendo? Al interpolar esto con el 774, que lo estoy anotando, me está llevando un régimen donde las obligaciones son de pura actividad, o hay un resultado, o hay garantizado el éxito. La responsabilidad subjetiva, me lo recalca, por la duda, ¿no? Excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosa, la responsabilidad no está comprendida. Bueno, la actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades peligrosas. Esta es una aplicación práctica del 774. ¿Qué me está diciendo? La actividad del profesional está sujeta a las reglas de la obligación de hacer. Las reglas de obligación de hacer son básicamente de mera actividad. Las de mera actividad, en el caso de incumplimiento, van a tener un factor de atribución subjetivo, cosa que ya desarrollamos, salvo que se haya comprometido un resultado concreto. Y en ese caso se va a objetivar la responsabilidad. Pero nunca, o prácticamente nunca en actividades médicas, al punto de la obtención de un éxito, entendido como la satisfacción del interés del acreedor. ¿Se entiende? La diferencia entre un resultado concreto y el éxito. Sí, perfecto, gracias. Chicos, los dejo, espero que les haya sido de utilidad. Que sigan bien. Bueno, Hasta gracias. mañana. Chao, profe, gracias.